Buenas noches. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y de la Unión Internacional contra el Cáncer para acompañarnos en este evento. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer por proclama de la Unión Internacional contra el Cáncer con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se diagnostican de cáncer a más de 12 millones de personas y 7.6 millones fallecen por esta enfermedad. Hay un aumento acelerado en los países de bajos y medianos recursos. A pesar de todo esto, el 40% de los cánceres se pueden prevenir. Es para nosotros, como Sociedad Ecuatoriana de Oncología y como país, un orgullo el que, gracias a las gestiones de la directiva de la sociedad, pertenezcamos a la Unión Internacional contra el Cáncer. Esta vinculación nos trae deberes y enormes beneficios. Las principales ciudades y los institutos e instituciones dedicadas al tratamiento del cáncer se encuentran iluminadas de color naranja, lo que nos recuerda la necesidad de juntarnos para luchar contra esta enfermedad. Además, llevamos camisetas que dicen soy oncólogo y voy a trabajar para enfrentar los retos que da su prevención y tratamiento. Y en esta sesión conmemorativa trataremos con expertos de conocer cuál es nuestra realidad, cómo podemos prevenir la enfermedad y con qué tratamientos contamos. Bienvenidos. Conozcamos qué es la UICC. La Unión Internacional contra el Cáncer tiene como misión eliminar el cáncer y mejorar sus tratamientos. Su sede se encuentra en Ginebra y reúne a más de 280 organizaciones miembros en más de 90 países. Tiene como objetivos establecer sistemas sostenibles de prestación de servicios para programas efectivos de control de la enfermedad, mejorar la evaluación de la carga del cáncer, disminuir las cifras de obesidad y el consumo de tabaco y alcohol, cobertura con programas universales de vacunación para el virus del papiloma y la hepatitis B, mejorar la actitud de las personas ante la enfermedad, disipando mitos que existen en nuestro medio, diagnosticar un número mayor de casos localizados, mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento del cáncer, una mayor disponibilidad de medidas efectivas para el control del dolor, incrementar las oportunidades de capacitación al personal, una reducción drástica de la emigración de los trabajadores de salud especializados en el tratamiento del cáncer a otros países más desarrollados, e incrementar los índices de supervivencia. Las acciones prioritarias que tiene la UICC están orientadas hacia una política sanitaria, hacia una prevención y diagnóstico precoz y hacia el tratamiento. Es por esto que esta noche hemos tomado estos temas que van a ser analizados por los doctores Tania Soria, Patricia Cueva, Glenda Ramos y Fernando Checa, a quienes les damos la más cordial bienvenida y agradecemos por la aceptación a participar en esta reunión. Dejamos con la palabra a la doctora Tania Soria, quien es médico oncólogo clínico y presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología. Ella nos dará la bienvenida y hará la presentación del evento. Muchas gracias, Tania. Adelante. Muchas gracias, Miguelito. En realidad para nosotros es un verdadero placer, es un honor poder estar esta noche con ustedes compartiendo algo que es tan importante para la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y para el país entero. Lo que decía Miguelito es verdad y debemos recordar que luego de la Asamblea Mundial de Salud del 2017, la prevención y el control del cáncer fueron temas muy importantes que la Unión Internacional del Cáncer lo tomó y para reafirmarlo puso en marcha desde el 2018 un programa que se llama Cancer Advocates bajo su nombre original que significa
tratamiento para todos. Tenemos a bien comentar, como lo dijimos previamente, que somos miembros activos de la Unión Internacional contra el Cáncer desde abril del 2020 y en diciembre del 2020 formamos parte del programa Defensores del Cáncer. Este programa es un programa dirigido a pocas organizaciones a nivel del mundo y cuyo objetivo es capacitar a todos los miembros de nuestra asociación, y obviamente se constituye en una gran oportunidad para todos nosotros, ya que está dedicado este programa justamente a los países de bajos y medianos ingresos para fortalecer nuestra capacidad y para poder controlar de una manera mejor el cáncer en nuestros países. ¿En qué consiste este programa? En realidad ofrece a todas las organizaciones la posibilidad de realizar estrategias apropiadas para sostener y desarrollar el trabajo de incidencia política, fortaleciendo la capacidad organizativa y sus redes. Vamos a recibir el apoyo y la orientación técnica incluido en un manual para creación de coaliciones, promoción. Vamos a poder tener la oportunidad de recaudar fondos y hacer el seguimiento y evaluación dentro de un curso que vamos a tener el apoyo permanente de personas con mucha capacidad. El asesoramiento permanente que vamos a poder tener de colegas que nos van a dar toda su capacidad de organización para poder elaborar correctamente todos los temas inherentes a mejorar y a lograr capacidades interesantes para este punto. País campeón es como nos vamos a denominar, y son apenas 20 países campeones en todo el mundo que han sido determinados en este año. En nuestro proyecto, pues, se van a centrar en lograr estrategias que se alineen a las estrategias mundiales, como por ejemplo la que lanzó hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la erradicación del cáncer de cuello uterino. Y eso teniendo en comparación, en ponderación cosas importantes como la prevención primaria, la prevención secundaria. Además de eso, vamos a buscar formas de financiar y de reforzar las políticas sanitarias nacionales, tratando de buscar de mejor manera momentos importantes para el control del cáncer y especialmente fortalecer los registros que ya tenemos. Con todo esto, lo que pretendemos es que junto con las diferentes organizaciones de los diferentes países podamos identificar en conjunto las principales prioridades que pueden ser nacionales y poder de a poco también nosotros dirigir juntos una campaña nacional de promoción. La idea es que todos podamos participar de una manera responsable con todos los actores dentro del tema del cáncer, para lograr de alguna manera abordar todas las desigualdades sanitarias y sociales que se tiene con esta enfermedad. Es así como nosotros lo que vamos a hacer es compartir todas nuestras ponencias y todo lo que hemos logrado con los diferentes medios para que puedan ser conocedores y también participar. Estos son todos los países campeones en este año 2020, que es un año calendario. Como ustedes ven, son apenas 20 organizaciones favorecidas y nosotros somos parte de ello. Por eso creo que es de resaltar, obviamente, saber que tenemos una gran responsabilidad de cumplir. Así es que con esto doy el paso a mis compañeros para poder abordar un poco acerca de temas que son importantes, la prevención y el tratamiento, los últimos avances, para luego poder tener un tiempo para discutir algunas dudas que puedan quedar. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Recordamos al auditorio que si tienen alguna pregunta la pueden ya poner en el chat para que sea contestada al final. También pedimos que preparen algún comentario sobre lo que están escuchando, alguna felicitación, porque todo el país hoy se ha juntado. Todas las instituciones han puesto a su personal a la orden de la salud del país y han pintado de naranja todas las instituciones. Aquí tienen el Hospital Oncológico de Quito, de Solca Quito Solón Espinosa, pintado de naranja. Agradecemos a Tania por su magnífica presentación y pedimos que la doctora Patricia Cueva tome la palabra. Ella es del Registro de Tumores de Solca Quito, quien nos dará un acercamiento a la especialidad oncológica. Gracias, doctor Gerves.
Es para mí un honor participar en este evento. Agradezco mucho a los organizadores porque me permite dar a conocer la información que desde hace más de 30 años venimos sistematizando en el Registro Nacional de Tumores. Es una información de alta calidad, así ha sido vista en los organismos internacionales y nuestros datos han sido publicados desde el año 85 también en estas publicaciones. Creo que es importante recalcar que es una información de toda la población. En los 6 núcleos de Solca se han desarrollado registros de todas las poblaciones donde están los núcleos. Y la forma que recaudamos es una forma activa y que es información que corresponde tanto al sector público como privado. No es un registro de Solca, sino es un registro de todos los hospitales de la red pública y privada que estamos trabajando con pacientes con cáncer. Entonces, esto nos permite a nosotros tener un diagnóstico general de la situación del cáncer en el país o en la región y cómo se comporta a través del tiempo. La situación del cáncer a nivel mundial, como bien se ha mencionado, es grave. Freddy Bray, director de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, nos dice: vivimos en tiempos sin precedentes. Durante el transcurso de este siglo, el cáncer se convertirá en la principal causa de muerte prematura en todos los países del mundo y la barrera más importante para aumentar la esperanza de vida. Y el Ecuador no escapa a esta situación. En el año 2019, cuando se presentaron 73.000 defunciones, 12.900 defunciones fueron por cáncer. Es decir, el 17% de las defunciones fueron por cáncer. Pero la situación es mucho más compleja entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres murieron por cáncer el 20%, es decir, de cada 5 mujeres, una murió por cáncer. Pero ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes que están afectando a los diferentes sexos? En mujeres tenemos lamentablemente el cáncer de cuello uterino. Tania decía hace un momento que una de las propuestas es la erradicación de esta enfermedad. Sin embargo, en nuestro país el cáncer que más vidas cobra es el cáncer de cuello uterino. Le sigue el cáncer de estómago y en tercer lugar el cáncer de mama. En hombres, el cáncer de próstata está ocupando el primer lugar, estómago y pulmón está en tercer lugar. Pero eso da cuenta de la mitad del problema, de las muertes. Pero ¿qué es lo que pasa en la magnitud de la enfermedad? Es decir, la incidencia, cuántas personas se enferman de cáncer. Ahí cambian un poco las proporciones. Sigue ocupando el cáncer de próstata en primer lugar, con una tasa de 35.7 a nivel de país. En segundo lugar está el cáncer de estómago, pero ustedes se pueden dar cuenta que la tasa de incidencia es menos de la mitad del de próstata. Sin embargo, como número de muertes, tenemos muy similares. Es decir, la letalidad del cáncer de estómago es sumamente elevada, que eso es lo que muestra la tabla anterior. En el cáncer de mama vemos que está ocupando el primer lugar. Y esto que es sorprendente, a nivel de país, el cáncer de tiroides ya se ha ubicado en el segundo lugar de magnitud. No aparece como causa de muerte en forma importante, pero tiroides ya genera una serie de procedimientos y de trabajo hospitalario en los servicios de salud que necesariamente nos obliga a replantear qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a enfrentar este problema. El cáncer de cuello uterino está ocupando el tercer lugar. Cuando nosotros empezamos el registro ocupaba el primer lugar, pero hoy ha bajado a un tercer lugar que sigue siendo vergonzoso porque nos ubica entre los 15 países con más alta incidencia de cáncer. Esto es lo que pasa en el país, pero hay diferencias importantes en las diferentes regiones del país. Quito definitivamente tiene las tasas más altas del Ecuador. Ustedes vieron que en la anterior diapositiva el cáncer de próstata estaba alrededor de 37. En Quito la tasa es de 62. Y en general las tasas son más altas en los polos de desarrollo del Ecuador. La tasa más alta tiene Quito, luego le sigue Guayaquil y después Cuenca.
Entonces, en las zonas rurales o en las provincias donde hay unas áreas de menos urbanas, las tasas van a disminuir. En Quito, el cáncer de tiroides superó incluso al cáncer de mama y pasó a ocupar el primer lugar con una tasa de 43.5. El incremento porcentual anual es realmente enorme y esta es una epidemia que estamos enfrentando en este momento en la ciudad. El cáncer de mama tiene también un promedio superior al que sucede en el país. Cáncer de cuello de útero todavía sigue alto y el cáncer de estómago. ¿Qué pasa con el cáncer en general? El cáncer está subiendo tanto en incidencia como en mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. Y ese incremento es estadísticamente significativo para los dos sexos. Pero ¿cuáles son las localizaciones que más crecen? En hombres, el cáncer de próstata es el que más ha crecido, que ahora ocupa el primer lugar, no fue así siempre. Antes estuvo en primer lugar el cáncer de estómago, pero se ve un descenso permanente hasta que llega a los últimos años donde hay un estancamiento del cáncer de estómago. Rápidamente, así lo que más nos llama la atención, el cáncer de tiroides, que también se incrementa en hombres, el cáncer de pulmón, aquí en Plomo, que vemos que la política de control del hábito de fumar ha sido importante en el país. Se han implementado muchas medidas que han cambiado el comportamiento y en los hombres se ve ya un impacto, o por lo menos hay un estancamiento en el aumento de la incidencia en esta localización. En las mujeres, lo más llamativo es el crecimiento del cáncer de tiroides, con una tasa que empezó alrededor de 5 y en este momento estamos hablando de tasas superiores a 40. Hay otras localizaciones como el cáncer de cuello uterino que ha descendido, pero en los últimos años hay un estancamiento que también preocupa. Hay el cáncer de pulmón, simplemente como ejemplo, en las mujeres lamentablemente se está incrementando. Y esto es estadísticamente significativo. Algunas otras perlas que arroja el sistema de información que nosotros estamos manejando es la condición socioeconómica medida a través de la instrucción. Hay un trabajo muy interesante del doctor Tarupi que muestra las inequidades que se dan en nivel educativo de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer. En este caso le hemos tomado a las mujeres, donde se ve claramente la diferencia que hay en incidencia entre las mujeres, por ejemplo, que tienen una alta instrucción universitaria y tienen unas tasas ligeramente superiores a 5 por 100.000, mientras en el otro extremo tenemos tasas superiores a 15, y lo más grave es que la tendencia es estadísticamente significativa al ascenso. Siguen siendo los grupos más pobres los más afectados con el cáncer de estómago y esa tendencia se mantiene en el tiempo. Con el cáncer de cuello uterino también pasa algo parecido. Mujeres con instrucción superior tienen tasas alrededor de 5 y el riesgo entre las mujeres que no tienen instrucción o que tienen instrucción primaria es 10 veces más alta que las que tienen mejor instrucción. Entonces, hay un problema también en la presentación de la enfermedad, que es desigual de acuerdo a las condiciones económicas. Hay una inequidad incluso en el aparecimiento de la enfermedad. Pero mucho más grave es la inequidad cuando nosotros mostramos los datos de sobrevida. La sobrevida en los diferentes sectores también es diferente. La sobrevida en el cáncer de cuello uterino, que decíamos que es una enfermedad que está planteada por la Organización Mundial de la Salud, también como una enfermedad con tendencia a la erradicación a través de la vacunación y a través de exámenes de diagnóstico temprano. En el Ecuador todavía tenemos en promedio una sobrevida apenas del 52%, cuando los países que tienen tasas adecuadas de sobrevida, no tasas sino porcentajes de sobrevida, están con porcentajes superiores al 70%. Esta brecha es la que tenemos que caminar a través de las propuestas que esperemos que en el futuro se vayan concretando. Y quiero terminar con esta diapositiva que también nos muestra la desigualdad
frente al diagnóstico de los diferentes grupos sociales. Las pacientes que pueden ser diagnosticadas en un hospital privado en el cáncer de mama, en estadio 0 son el 8%, en el estadio 1 son el 44%. Es decir, más del 50% de las mujeres que son diagnosticadas en un hospital privado tienen un estadio temprano y un excelente pronóstico con supervivencias superiores al 98%, 99%. En un hospital público, apenas el 10% tiene estadio 1 y estadio 0 no existe en este grupo poblacional. No es del hospital, obviamente, sino son las personas que se acercan a buscar atención médica, se acercan a los servicios de salud en estadios más avanzados. Esta es la situación a breves rasgos, la situación del cáncer en el país, y esperamos que los registros de cáncer continúen arrojando luz sobre el problema del cáncer. Si bien este informe revela la complejidad del problema, también ofrece la clave para tomar acciones que puedan reducir la carga y el sufrimiento de esta enfermedad, cada vez más prevenible y tratable. Esperamos que este sistema de información sea el soporte para que se implementen medidas de control y que esas medidas las podamos ir midiendo en el tiempo en el impacto que vayan generando. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por su magnífica presentación. Nos ha acercado a nuestra realidad, nos ha mostrado los problemas que tenemos. También agradecemos a más de 220 personas que se encuentran conectadas con nosotros. Recordamos a los panelistas que son médicos, que son periodistas, que son pacientes y que es el público en general que también está conectado. Por lo tanto, este diálogo que es abierto no es solo un diálogo médico, es un diálogo comunitario que es muy importante porque estamos llegando a todos los sectores del país. A continuación, la doctora Glenda Ramos, quien es médico y trabaja en la ciudad de Guayaquil. Aquí vemos iluminado Guayaquil. Todas las ciudades del país se han juntado, todas se han iluminado esta noche para decir, luchemos contra el cáncer. Glenda, que es oncóloga médica, nos hablará sobre el tema prevención del cáncer. Adelante, Glenda. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología por haber sido invitada a este webinar. En realidad, este webinar que está dedicado o dirigido más que nada al público, no tanto es importante la clase médica, pero más importante es el público, ya que sabemos que este 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y está enfocado más que nada a la prevención y al diagnóstico temprano. Recordemos que todo tumor, todo cáncer diagnosticado a tiempo es potencialmente curable. Para entrar en el tema, podríamos decir que para que la gente se vaya dando cuenta cómo se produce el cáncer, sabemos que el cuerpo humano está formado por trillones de células, las cuales se dividen y se diferencian acorde a la necesidad de nuestro organismo. Estas pueden convertirse en células del músculo, pueden convertirse en células de hígado, en una neurona. Estas células pueden envejecer y mueren, que es lo que nosotros llamamos la apoptosis o la muerte programada, y son reemplazadas acorde a la necesidad por células nuevas. En el cáncer, las células no obedecen estas señales de muerte programada, ni de división controlada acorde a la necesidad de nuestro organismo. Crecen y se dividen en exceso. Las células viejas o dañadas tampoco se mueren y de esta manera forman los tumores. El cáncer es el término que nosotros utilizamos para describir a un grupo de enfermedades en que las células se multiplican sin control, crecen descomunalmente e invaden los tejidos vecinos. Esta es la característica primordial de un cáncer, la invasión a tejidos vecinos. Y puede empezar en cualquier parte del cuerpo humano. Muchos preguntan, ¿el cáncer es genético? Pues sí, esto es una enfermedad genética, es decir, que es el producto de un daño o de un cambio en los genes que controlan la forma como funcionan las células, especialmente cómo crecen y cómo se dividen. Este cambio o daño en los genes pueden ocurrir en el transcurso de la vida de una persona
al producirse un error al dividirse una célula o un daño en el ADN causado por factores intrínsecos o extrínsecos, o también puede ser heredado de los padres. Sabemos que el tumor hereditario o el cáncer hereditario está entre el 5 y 7, máximo 10% de todos los cánceres. Nosotros tenemos, o ya se sabe cuáles son los factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo que nosotros no podemos modificar, como por ejemplo la edad, la herencia. A medida que la población va envejeciendo, tendrá mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. Hay otros factores de riesgo ya estudiados y conocidos como el alcohol, el tabaco, que produce cáncer de pulmón, cáncer a nivel de boca, lengua. Tenemos gérmenes infecciosos como el virus del papiloma humano, la hepatitis B, la hepatitis C, la luz solar, que es la luz ultravioleta, la inmunosupresión, la obesidad, el sedentarismo. Todos estos ya son factores de riesgo estudiados y conocidos y que nosotros tenemos que tomar alguna acción para tratar de evitarlos. ¿Qué es la prevención? Sabiendo cuáles son los factores de riesgo, nosotros debemos cambiar aquellos factores que nosotros podemos modificar para así reducir las probabilidades de enfermar con cáncer. Entonces, ¿cuáles serían las acciones que nosotros debemos tomar? Por ejemplo, ya sabemos que el cáncer de pulmón y el cáncer de ORL es producido por el cigarrillo. A más tiempo de fumar, más años de fumar o más número de cigarrillos por día, la persona tendrá mayor probabilidad de desarrollar un cáncer, sea a nivel de vejiga, a nivel de ureteres, a nivel de boca, lengua, pulmón. Entonces, ¿cuál sería nuestra acción preventiva? No fumar o dejar de fumar. También tenemos los gérmenes infecciosos. Como había dicho anteriormente, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, sabemos que el cáncer de cuello uterino es un tumor que es una de las principales causas endémicas o epidémicas en nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sabiendo que este cáncer es desarrollado, la mayor parte, por el virus del papiloma humano, tenemos que tener una especie de coyuntura con el ministerio y poder vacunar a todos los niños y niñas con la vacuna del HPV entre los 6 y 8 años. También sabemos que esto se transmite sexualmente, entonces toda persona que tiene muchas parejas sexuales, realizar sexo seguro, realizarlo con protección. Y también aquellas personas que ya tienen una vida sexual activa, realizarse un Papa Nicolau anual. Sabemos que el cáncer de estómago puede ser desarrollado a través de un proceso infeccioso de una bacteria, que es el Helicobacter pylori. No quiere decir que todas aquellas personas que tengan Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer, pero sí es indispensable que aquellas personas que lo tienen, tratarse la infección por Helicobacter pylori, porque puede ser un riesgo para desarrollar a futuro cáncer de cuello de estómago. Tenemos también otro tipo de tumor, que es el cáncer el de hígado o carcinoma hepatocelular. Esto es desarrollado por el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C. Entonces, también tenemos que realizar vacunaciones para la hepatitis. El cáncer de piel. Todos sabemos que la exposición excesiva a la luz ultravioleta, a la luz solar, más que todos nosotros que vivimos en un país tropical, debemos tener protección, no exponernos a la luz ultravioleta mucho tiempo y si lo hacemos, si nos gusta ir a la playa, por lo menos usar protectores solares. El cáncer de mama. Sabemos que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Las personas si tienen alguna bolita o algún tumor a nivel de las glándulas mamarias, si tienen una descarga a nivel del pezón, ya sea serosa o serosanguinolenta, debemos asistir a nuestro médico primario. En el Ecuador no tenemos mucha costumbre de tener un médico primario, pero por lo menos ir a su ginecólogo para que le examinen o, en su defecto, realizar las ecografías y mamografías anuales a partir de los 45 años. También tenemos el cáncer de colon. Si las personas están acostumbradas, tienen un hábito de sus intestinos o de sus deposiciones ya frecuentes,
y de buenas a primeras empiezan a perder peso o en su defecto cambian sus hábitos defecatorios o empiezan a tener sangrado a nivel rectal, pues también tienen que ir a su médico, sea a su médico primario o sea a un gastroenterólogo para realizarse las colonoscopías o endoscopías y poder diagnosticar el cáncer de colon si es que esto es el caso. Se ha hablado mucho de la alimentación. Existe datos en que por la alimentación, más que nada la obesidad, puede favorecer a cierto tipo de tumores. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer ejercicio, tratar de no tener obesidad y comer comida sana. Muchas proteínas, no comidas grasosas, grasas saturadas y no comida chatarra. Beber por lo menos 2 litros de agua y dormir bien. Entonces, teniendo una vida sana, nosotros podemos prevenir ciertos tipos de tumores. Y como dije, recordemos que cualquier tumor, cualquier cáncer descubierto a tiempo es potencialmente curable. Gracias. Gracias, Glenda, por su presentación muy clara. Manaví está presente en esta diapositiva con la iluminación. Nuestras ciudades y nuestros pacientes, nuestros médicos estamos juntos. Muchos de nuestros pacientes hoy han estado con esta camiseta porque dicen, soy un paciente y voy a curarme de la enfermedad. Gracias a ustedes por ser nuestro objeto de trabajo, nuestra obligación de servicio, nuestro deseo de bienestar. Invitamos al doctor Fernando Checa, quien es oncólogo médico, que nos presentará un resumen de los avances que ha tenido los tratamientos oncológicos los últimos 10 años. Bienvenido, Fernando. Fernando, pedimos que ponga el micrófono, por favor. Inicio nuevamente agradeciendo a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología por la invitación para presentar los temas en los avances de una de las enfermedades más sofisticadas que tiene el ser humano desde el punto de vista de su comportamiento y malignidad. Como pienso todos deben reconocer que sobre los avances en oncología es un tema bastante extenso, porque la intención mía es hacer unos breves enfoques en las áreas de prevención, de diagnóstico, de tratamiento multidisciplinario, utilizando como un ejemplo la neoadjuvancia y sobre todo recalcar el papel que la genética ha tenido en el manejo de pacientes gracias a la agrupación molecular que podemos hacer ahora de tumores que tienen histologías muy parecidas en un órgano. Tal vez en prevención lo más importante es mencionar la vacunación de la generación de vacunas que se hicieron contra el virus del papiloma humano, que es el responsable del mayor número de tumores de cervix, como también de tumores de ano y tumores de la boca y la faringe. La vacunación ha producido una disminución en la prevalencia de las lesiones rosas en mujeres adolescentes de 15 a 19 años en un 51% y en un 31% en las mujeres de 20 a 24 años con un periodo de hasta 9 años. Esto es muy importante porque si miran la figura, el mapa mundial, ven ahí la tasa de mortalidad a nivel de todo el mundo. Casi no hay un país que es libre de pacientes que sufren por tumores producidos por este virus, siendo los más notorios en África y en algunas zonas de Latinoamérica. Quisiera pasar sobre imagen. Tal vez lo más relevante es hacerles notar el uso de un estudio de imagen que se denomina PET scan, sobre todo en la actualidad cuando este PET scan utiliza marcadores específicos contra antígenos tumorales. En esta figura se ve
el PET scan denominado PSMA, que tiene un antígeno específico para el cáncer de próstata. Y esta última imagen muestra claramente la presencia de múltiples metástasis óseas en este paciente, que es el mismo que tiene las gamografías óseas, las 3 primeras, en donde no se ve ninguna metástasis. De hecho, ustedes pueden fácilmente deducir que el tratamiento para el paciente que se ha hecho el PET-PSMA va a ser completamente diferente al tratamiento de un paciente que se considera no tenía metástasis óseas. Lo mismo se puede decir de su pronóstico. El pronóstico de este paciente va a ser peor cuando tiene metástasis a que cuando no se visualizan estas metástasis. En términos de tratamientos, lo que se debe recalcar es que cada vez más se ha afianzado el tratamiento a través del equipo multidisciplinario. Y la neoadjuvancia es un ejemplo. El tratamiento de neoadjuvancia es el tratamiento de quimioterapia más radioterapia antes del tratamiento primario de la cirugía. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Es que el tumor disminuya de tamaño y pueda tener una cirugía mucho más fácil, con menos morbilidad y de hecho, con mayores opciones de un control local y de curación. Esto ahora se ha vuelto notorio, pues no solamente que el tumor se hace más pequeño, sino que muchos de los tumores desaparecen completamente con los tratamientos de inmunoterapia, como se observa cuando se hacen los tratamientos para melanomas y cáncer de riñón. Y la verdad es que desaparecen antes de uno cuando se inician tratamientos de inmunoterapia. De hecho, lo más relevante es la aplicación de genética en el estudio de la naturaleza, del comportamiento y de la biología de un tumor. Esto se ha logrado gracias a que la secuenciación del genoma se ha hecho mucho más barato. Hace unos 15 años va a costar millones de dólares la secuenciación de un gen de una persona y tomaba muchos meses. En la actualidad hay equipos que pueden valorar este estudio alrededor de $600 y el resultado puede estar listo luego de 6 horas. Estas pruebas genómicas, de hecho, también se pueden hacer en los tumores, en los cánceres, y gracias a ellos tener información sobre prevención, screening, diagnóstico, seguimiento, pero sobre todo ha permitido la elaboración de nuevos medicamentos que se basan en estas alteraciones genéticas. Estos tratamientos son específicamente para esas alteraciones moleculares y se denomina a esto un tratamiento personalizado. Para utilizar un ejemplo, quisiera indicarles que existen tumores en el tracto biliar y macroscópicamente a estos tumores se les ha dividido en tumores que están localizados por fuera del hígado, extrahepáticos, dentro del hígado, intrahepáticos o en la vesícula biliar. Todos estos a veces tienen una histología muy parecida y hasta hace poco se trataba a todos de forma igual con esquemas de quimioterapia semejantes. Pero cuando ustedes hacen un análisis molecular, aprecian que existen 3 grupos diferentes de acuerdo a la variabilidad de las alteraciones moleculares. De hecho, que hay alteraciones moleculares que son compartidas por los tipos de tumor, pero hay otras que son propias de cada uno de ellos. Y en esta tabla, fíjense ustedes que hay una alteración que se llama FGFR2, que está presente en el 15% de los tumores intrahepáticos, no se presentan en los tumores extrahepáticos y solamente en el 3% de los tumores de la vesícula biliar. Pero lo importante de esta gráfica es que cuando uno se conoce que existen medicamentos específicos para una de estas alteraciones, como en este caso, a una droga que se llama pemigatinib,
es inhibidor del FGFR, es específico para esa alteración molecular. Y miren ustedes la respuesta del tumor. Existe más del 85% de los tumores que responden a este tratamiento. Y no solamente eso, sino que alrededor de un 3% de los tumores desaparecen completamente. Por eso es que se llama medicina. Esto se ha ampliado casi a todos los tumores de los órganos humanos. Y este es un ejemplo que se ha hecho para mostrar la gran variabilidad de las alteraciones moleculares que existen en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Miren ustedes que cuando se altera el EGFR, el primero del cuadro de la izquierda, podemos tener diferentes medicamentos adecuados solamente para esta alteración, como el erlotinib, el afatinib, el osimertinib. Pero si tenemos una alteración en el ALK, tenemos otros medicamentos como el ceritinib, el alectinib. Lo mismo sucede si tenemos alteraciones en una molécula HER. Tenemos el trastuzumab, el afatinib. Cuando se altera el BRAF, tenemos el bemurafenib, el dabrafenib, y así podemos seguir enunciando. Es decir, estas alteraciones moleculares nos permiten identificar dentro del tumor cuál es el tratamiento adecuado, cuál es el tratamiento adecuado para mejorar no solamente el control, sino también la calidad de vida, porque son medicamentos que a veces tienen muy poca toxicidad. Esto nos ha permitido en la actualidad tener unas dos visiones del manejo de un paciente oncológico. De hecho, es la visión del paraguas. Aquí ustedes pueden ver a un solo tipo de tumor, un cáncer de seno, que tiene alteraciones en el HER2, que puede tener alteraciones en los receptores estrogénicos, que puede tener en su constitución las dos alteraciones o no tener ninguna de ellas. Cada una de estas alteraciones va a ser tratada con una droga específica. La droga A, la droga B, la droga C, la droga D. Y esta droga va a dar el mejor control de la enfermedad y la mejor sobrevida. Y la otra forma súper interesante e importante en realidad es noten aquí que son diferentes tumores. Es un tumor del cuello, es un tumor de ovario, un tumor del sistema neuronal, un tumor de seno. Pero todos estos tumores comparten la misma alteración molecular. Es decir, a estos tumores se les puede tratar con la misma droga que inhibe esa alteración molecular. Por lo tanto, con esa misma droga se podrá tratar a un cáncer de seno, a un cáncer de páncreas, a un cáncer de pulmón, siempre y cuando estos tumores tengan el mismo daño molecular. Esto es un nuevo manejo de los tumores. Y quisiera finalmente relevar un importante desarrollo que se denomina la biopsia líquida. Todos ustedes seguramente conocen que para saber la naturaleza y la histología de un tumor se necesita hacer una biopsia a través de una incisión y sacar un pedazo de tumor. Este pedazo de tumor es estudiado y viene, el patólogo nos indica qué tipo de tumor es y cuáles son las características. Pero cuando se necesita hacer el análisis de una metástasis, se necesita hacer una nueva biopsia. Y además no se puede hacer en forma continua. Esta líquida realmente va a cambiar la forma como se hace el diagnóstico de los tumores en un paciente oncológico. Es simplemente, de hecho, la tecnología que está bajo esta simplemente es muy específica, muy avanzada. Se saca sangre del paciente y en esta sangre del paciente se trata de identificar las células tumorales que se han desprendido del tumor y han pasado al torrente sanguíneo, o incluso segmentos de ADN, segmentos de RN, de ARN, de ADN, segmentos de proteínas, en donde se encuentra la información genética del tumor. Y a través de esta información nosotros podemos deducir el tipo de tumor, todas las alteraciones moleculares que se encuentran en ese tumor. Y si a través de esas alteraciones moleculares podemos decir si es más agresivo o menos agresivo, y sobre todo conocer si tienen alteraciones moleculares con tratamientos accionables y hacer esos tratamientos accionables
a todos los pacientes que demuestran tener esa alteración molecular. Esta biopsia líquida se puede hacer para casi todos los tumores de la actualidad y se puede repetir si es que es necesario cada 2 días, cada 5 días, cuando aparece una nueva metástasis, cuando aparece un tumor que tiene unas diferentes características en su evolución, que evoluciona más lento, más rápido, etc. Ustedes comprenderán que los avances oncológicos son innumerables. Todos los días hay publicaciones sobre avances oncológicos y de hecho la ilusión de nosotros como país es poco a poco tener acceso a esos avances, porque eso significa que nuestros pacientes podrían ser tratados con medicamentos que tienen un mejor potencial de control y de hecho la sobrevida de nuestros pacientes se prolongaría. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Creo que todos los panelistas estamos listos para responder las preguntas. Gracias. Gracias, Fernando, por tu presentación. Gracias al público porque nos han dirigido varias preguntas. Están muy activos en esta presentación. Estas preguntas les voy a transmitir a ustedes y me van a perdonar que algunas las dirija a uno de los ponentes relacionando con lo que acaban de presentar. La primera en preguntar fue Laila Maldonado y hace hincapié en insistir por qué se produce el cáncer y cómo se puede prevenir. Glenda nos explicó magníficamente, pero le pido a Glenda, por favor, que con 4 palabras vuelva a insistir qué es el cáncer y cómo nos recomendaría su prevención. No se escucha, falta el micrófono de prender, Glenda, por favor. Perdón, ¿ahí se escucha? Ahí sí, ahí está bien. Ya. Bueno, como había dicho anteriormente, el cáncer es el término que nosotros utilizamos para describir a un grupo de enfermedades en las cuales las células se multiplican sin control, no se mueren y empiezan a formar los tumores e invaden a tejidos vecinos. Entonces, esas son las células que desobedecen las necesidades de nuestro organismo y empiezan a crecer desordenadamente. Forma de prevenirlo, yo creo que una palabra importante es escuchar a nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos alguna sintomatología o algo que nosotros no estamos acostumbrados ni a sentir ni a realizar, entonces buscar a nuestro médico primario. Y sobre todo tener una vida sana, no fumar, hacer ejercicio, no comer comida chatarra. Muchas gracias, Glenda. Patricia, Wilson Alfredo Feijó nos hace una pregunta. ¿Por qué el incremento del cáncer en los diferentes órganos, ahora cuando antes no se daba esta situación? Y Mariana Liscano nos dice, ¿qué factores conocen que estén influyendo en el cáncer de tiroides en el Ecuador para que aumente su incidencia en las mujeres? Patricia, el micrófono, por favor. Prendamos todos los ponentes los micrófonos porque vamos a contestar. Ya. El incremento del cáncer de tiroides es un fenómeno, decíamos, mundial, porque las condiciones de vida de las personas han cambiado notablemente. Y uno de los factores más importantes es el envejecimiento de la población. Y Ecuador no ha escapado a eso. Las pirámides poblacionales, incluso en el lapso de 30 años que nosotros tenemos el registro, se ven cambios importantísimos. La población joven, los niños cada vez son menos, y las personas de la tercera edad o mayores están aumentando en forma importante. Y depende, cada localización, como sabemos, tiene factores de riesgo diferentes y habría que irlos abordando de acuerdo a esa localización. Pero en términos generales, el comportamiento del cáncer se va incrementando por nuestro cambio en nuestras formas de vida.
cada vez hay más sedentarismo, hay comida chatarra, hay obesidad, son una serie de factores de riesgos, tenemos menos hijos, eso influye con el cáncer de mama, cuando tenemos muchos hijos influye más en el cáncer de cuello uterino, es decir, una serie de factores que han ido modificándose. Y claro, el abordaje tendría que ser individual. Sobre la segunda pregunta, sobre el cáncer de tiroides, eh, hay algunas teorías sobre el cáncer de tiroides de que se está haciendo un sobrediagnóstico, fundamentalmente. Estamos detectando lesiones muy pequeñitas que probablemente no iban a dar problema. Pero en el momento que nos dicen que es un cáncer, estamos interviniendo y entonces probablemente estamos haciendo intervenciones innecesarias. Y el comportamiento, entonces, frente a un diagnóstico de cáncer de tiroides, tiene que revisarse entre las diferentes especialidades y tenemos que trabajar en una nueva visión. Es clarísimo el cáncer de tiroides, cómo se incrementa en las sociedades donde se ha hecho tamizaje. Entonces, son grupos poblacionales a ciertos grupos de edad donde se implementa el tamizaje y en Taiwán, en Asia, se ha hecho este tipo de seguimiento a los pacientes y se incrementa, y son unas tasas extraordinariamente altas las que se han captado, pero no se ha modificado la mortalidad, eso es una cosa importante. Cuando nosotros hacemos las tendencias de la mortalidad y la incidencia, hay una diferencia enorme. Mientras la mortalidad se mantiene estable, la incidencia se incrementa en forma importante. Eso es lo que podría contestar, no sé si Gracias, resuelve Patricia. la inquietud. Gracias, Patricia. No todo cáncer tiene el mismo pronóstico y tampoco un determinado cáncer tiene igual pronóstico, depende del estadio de la enfermedad, de algunas características morfológicas, también de su característica genética, como nos decía Fernando. Mariela Soriano nos pregunta, ¿cuál es el pronóstico de supervivencia de una persona con un cáncer de mama triple negativo, estadio 3A, que fue tratada con neoadyuvancia y una mastectomía radical modificada? Tania, ¿nos podría contestar esta pregunta que nos hace Mariela? Claro que sí. Como muy bien lo ha dicho Miguelito, en realidad cada tumor tiene diferentes factores pronósticos que nos permiten determinar cómo va a ir desenvolviéndose esta enfermedad. Dentro del cáncer de mama en específico hay una clasificación de los diferentes subtipos moleculares que nos alertan frente al pronóstico que van a tener. Justamente es este grupo del triple negativo, seguramente uno de los grupos de peor pronóstico, porque las posibilidades que tienen frente a esta enfermedad son más limitadas. Creo que hoy se abre una gran ventana en este grupo de enfermedad, sobre todo con las nuevas terapias que van a estar incursionando en este último tiempo. Llámese inmunoterapia, los inhibidores PARP, que van a depender un poco de los resultados que se puedan establecer dentro de este grupo. Definitivamente el estadio también es un tema importante. El estadio 3 en un cáncer de mama, estamos hablando de un tumor localmente avanzado y necesariamente el pronóstico va a ser más pobre que aquel tumor que ha sido detectado tempranamente. Sin embargo, de aquello, yo pienso que hoy podemos tener muchas opciones de tratamiento frente a esta enfermedad y seguramente las posibilidades van a ampliarse mucho más con las nuevas drogas que estamos teniendo ya aquí en nuestro país. Gracias, Tania. Julio Guillén pregunta, y podríamos tal vez dirigir esta pregunta a Fernando. Dice, Helicobacter pylori tiene relación con el linfoma MALT. Y Laila Maldonado Mercham pregunta, ¿por qué se da el mieloma múltiple? Fernando, con tu experiencia de muchos años tratando linfomas, mielomas, ¿podrías contarnos algo sobre este tema? Fernando. Micrófono también. ¿Ahí me escuchan?
Ahí estamos, Sí. Fernando. Sí, tengan prendidos los micrófonos, por favor, todos. Sí. Adelante, Fernando. Ok. Estaba diciendo que la pregunta fue acerca de los linfomas y el Helicobacter pylori. Los linfomas son enfermedades que se relacionan mucho con virus y es una bacteria. El principal que tiene el cáncer gástrico, porque es asociado con cancerígeno, y también linfoma, es la inflamación que produce esta bacteria. Esta bacteria tiene unas proteínas que al producir una inflamación crónica penetra dentro de las células y altera las funciones de división de las células. Eventualmente se daña el sistema de equilibrio que existe entre las células, entre reproducirse o no reproducirse, y se da el linfoma. El problema con las células plasmáticas que se producen, que llevan a la producción del mieloma, igualmente es una alteración genética entre los genes que promueven la división de la célula y los genes que al dañarse permiten que se lleve a cabo la división de las células. El mecanismo así propio del mieloma no lo podría decir porque no es una enfermedad que últimamente la estudio, pero el linfoma sí es una inflamación crónica y la mayoría de linfomas tienen relación con los virus. Gracias. Eso es lo que podría Una decir. pregunta para Glenda. Dice Maritza Gudiño, ¿a qué edad una niña debe vacunarse de HPV? Bueno, lo ideal sería si nosotros utilizamos la vacuna, la nonavalente o la tetravalente, el Gardasil y otros nombres comerciales, lo ideal sería vacunar a los niños a partir de los 8 años. Y puede ser vacunado hasta los 14 años. Tanto a hombres como a mujeres. Perfecto. Hacían una pregunta que va dirigida a Patricia. Elizabeth Montes dice, 1000 felicitaciones a los panelistas. Me llama la atención los datos presentados por la doctora Patricia Cueva, donde muestra la gran diferencia existente entre los grupos sociales y el diagnóstico temprano de cáncer, que permite ver la grave inequidad existente en nuestra sociedad. Dice, deberían obligar a los gobernantes a desarrollar políticas de salud equitativas que lleguen a los estratos más vulnerables de la sociedad. Y felicita. Pero Pablo Padilla dice, en lo referente al registro de tumores, el 1% en hospitales públicos, se pregunta, ¿estos datos están relacionados realmente con los pacientes, con la asignación de turnos de especialidades, o sus registros, o a qué se deberá? Patricia. Bueno, sobre el comentario de la doctora Montes, estoy totalmente de acuerdo. Los servicios de salud son un derecho que consta en la Constitución, y el acceso a los servicios de salud es un derecho que tenemos toda la población. Y es precisamente en este espacio donde los gobernantes deberían, digamos, que esas grandes diferencias económicas que se dan en la sociedad se borren. Es decir, el acceso a la salud es un derecho que tenemos todos, y los datos demuestran de que no hay ese mismo equilibrio para todos los sectores, no hay ese mismo acceso para todos los sectores. Entonces, esto se maneja ya no solamente desde la academia, sino fundamentalmente desde las políticas. Y hay que cambiar y precisamente yo entiendo que esta discusión, este conversatorio nos lleva precisamente a presionar a que los que hacen la política, los que toman las decisiones, permitan un acceso a la salud más equitativo, más justo para toda la población. Sobre la diferencia que hay entre el manejo de un hospital público y de un hospital privado, yo creo que también es muy claro el acceso, el limitado acceso que tienen los sectores más pobres, y más bien
la poca educación que se le da a la población, la baja instrucción, el poco acceso que tiene a los servicios para hacerse un diagnóstico temprano. Los servicios privados, ahí se accede un grupo poblacional que ha reflexionado sobre la prevención, que tiene la posibilidad de hacerse esa prevención. Pero los servicios del Estado están, y mucho más grave va a ser el asunto con lo del COVID-19, donde la población está siendo la población con cáncer está siendo mucho más marginada del acceso a esos servicios. Entonces, estamos viviendo un momento donde la poca prevención que había, este momento con el COVID-19, se reduce a cero. El seguimiento de los pacientes con cáncer ha pasado por una etapa muy, muy compleja, el retraso en los tratamientos, etcétera. Esto va a significar una disminución aún mayor de la sobrevida de los pacientes. Yo pienso que no depende del profesional de salud en atención de los pacientes, sino que fundamentalmente es el sistema de salud que está negando una mejor recuperación a un grupo social que a otro. Gracias, Patricia. Nos están llegando algunos correos que nos dice, por ejemplo, Jorge Jiménez, excelentes presentaciones, felicitaciones a la sociedad. Es importante seguir insistiendo en la prevención, conocer los factores de riesgo, diagnosticar tempranamente a fin de mejorar la sobrevida de los pacientes. Karen Solono nos dice también, gracias por compartir sus conocimientos, nos disipan dudas, temores ante esta enfermedad. Hay una pregunta que nos habla de anticuerpos monoclonales en los tratamientos. ¿Podría contestar Tania a Jessica Mansaba Alvarado, quien tiene esta inquietud? ¿Mejoran los tratamientos con el uso de los anticuerpos sumado a la quimioterapia? Claro que sí. Bueno, hay que acotar que la evolución en el tratamiento de la oncología ha incursionado en estos nuevos medicamentos. En realidad, los anticuerpos monoclonales son dirigidos específicamente a un sitio o a un espacio donde quisiéramos terapia. Y en algunos tumores, en unión con la quimioterapia, han dado muchos resultados favorables con respecto a la sobrevida de los pacientes. Es importante acotar que no todos los pacientes ni todos los tumores pueden ser utilizados este tipo de medicamentos, entonces hay que saber identificar bien el tipo, si es que este tumor va a beneficiarse o no, pero necesariamente esta es una de las nuevas opciones terapéuticas que ha brindado mucha ayuda en el tratamiento de los pacientes. Hay muchas preguntas de orden individual, de manejo personal de alguna patología de vesícula, de un lipoma, etcétera. Esas preguntas les vamos a contestar directamente a través de la página de la Sociedad de Oncología. Ustedes pueden acercarse a esa página y van a tener todos quienes han preguntado la respuesta adecuada, dado que el tiempo que tenemos en el aire no nos permite llegar a ustedes con todas las respuestas que quisiéramos. No nos queda más que al término de esta hora de trabajo, sino agradecer a los 498 inscritos en esta reunión. Han asistido en forma permanente, sin salir de esta reunión, 285 personas que avalan el esfuerzo de la sociedad y a quienes agradecemos. Felicitamos a la sociedad, a los directivos, a los panelistas, a todos los médicos socios que están presentes con su camiseta en el auditorio y a todos quienes se conectaron para festejar, yo diría así, este 4 de febrero. ¿Por qué festejamos? Porque nos hemos vinculado a la UICC, porque estamos trabajando en equipo, porque el país entero está presente para luchar contra esta enfermedad y porque vamos a poner de nuestra parte todos para ganarle poco a poco el espacio que esta enfermedad nos ha quitado en nuestras vidas, en nuestra salud y en nuestra paz. Un abrazo a todos ustedes y gracias por haber participado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.